Que Dios los continúe bendiciendo a todos. Yo recién cantaba ahí en el piano, para los que nos miran por internet. Cantaba una canción, dice, el coro de la canción dice, ¿cómo podré estar triste? Y hay veces que nosotros pasamos momentos de tristezas, momentos de tribulaciones, pero esa canción nos orienta, ¿cómo podré estar triste? Mi abuela tenía en su Biblia un himno, tenía dos, pero uno de los que tenía hablaba de que cuando uno le pide todo en oración, sigue el mundo desprovisto de consuelo y protección, pero que pongamos todo en oración a Dios. Era uno de los, tenía dos himnos y era uno de los que estaba dentro de su Biblia cuando murió, era uno de esos. Y muchas veces nosotros en la vida decimos, bueno, si solucionamos esto, vamos a tener la vida solucionada o la vamos a tener resuelta. Y la vida no es perfecta. Yo siempre traigo a memoria cómo termina la parte de la película de la Cenicienta. Y termina feliz, porque solamente lo ponen en el momento cuando se casa. Dice, bueno, terminó en una boda, un festejo, pero la vida después de la boda continúa. ¿Cómo nos pasa habitualmente a nosotros? Y la gente que de repente tiene un problema, no es que tiene un secreto oscuro o algo que no sabemos qué pasó, pero sabemos que hay a veces una tristeza, una nube que está sobrevolándonos. Y hay algunas historias que yo les voy a relatar ahora, un poco triste, pero después les voy a dar un mensaje de aliento, que vemos que gente de Dios ha tenido tribulaciones y capaz que mucho más grandes de la que nosotros nos está pasando. Porque cada uno tiene sus problemas y sus dificultades, pero si nosotros vemos allí en Números, Moisés dice, no puedo yo solo soportar todo este pueblo. Esta carga es demasiado pesada para mí. Y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Esto lo escribe Moisés. Después tenemos a Moisés, también tenemos a Elías, y dice allí en Primera de Reyes 19, versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, bástate ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y acá vemos dos hombres de Dios que tocaron fondo. Pero de quien yo quiero hablarles hoy es de un señor que su nombre tenía 3 letras. Es de Job. Y si leemos los primeros 2 capítulos de Job, vemos que era un hombre que estaba muy bien económicamente, para los que no conocen la historia. Era un hombre que estaba en una buena situación económica. Tenía amigos, bueno, después les voy a relatar qué, pero él tenía una buena situación, estaba bien. Lo único que le queda, después de que pasamos el primer capítulo y segundo capítulo, le queda allá, como dicen los mexicanos, le queda la bruja nomás, nada más. Y esa señora, allí su señora, dice, maldice a tu Dios y muérete. Pero muchas veces estamos en una situación parecida y nos preguntamos, ¿por qué nos pasó esto a nosotros? Y vemos que allí en el versículo 3, Job se pregunta, ¿y por qué?
¿Y por qué? Pero vemos allí, avanzando en la historia y leyendo todas las calamidades que le pasaron a Job, que pierde todos sus bienes, pierde todas sus cosas, totalmente todas. Todas. Él queda sin nada. Pero yo les quiero hacer entre medio algo. Supongamos que nosotros salimos y nos chocamos el auto, se nos rompe el radiador, o nos pasa cualquier cosa en el vehículo que andemos nosotros, en la moto, en el auto, en lo que andemos, se nos rompe. No decimos, ay, qué bendición que se me rompió. Hay gente que está luchando con una enfermedad. Yo el domingo le di un mensaje de aliento a una persona que yo quiero mucho, que estaba allí en una reunión, que mañana estoy invitado de vuelta a ir allí. Un mensaje de una persona que está luchando con una enfermedad, decir, Dios ha sido bueno. Y a veces pasamos por valles que son de subidas y de bajadas. A veces vemos las tremendas olas y estamos en una ola arriba. Y hay veces que nos toca estar abajo en la ola. Y bueno, hay momentos buenos y momentos malos. Pero hay que ver, en esta historia de Job vemos que por más de que los momentos fueron tristes y fueron complicados, tenemos un espíritu de gratitud. Porque si yo leo ahí la historia de Job, versículo por versículo, veo que Job tenía un espíritu de gratitud. Más allá de todas las cosas, porque no debe ser lindo perder todo. Perder familia, perder las cosas que tenía. Job se quedó sin nada. Absolutamente sin nada. Y si yo les preguntara, ¿saben lo que es una explosión? Todos sabemos lo que es una explosión, ¿no? Sabemos. El otro día estaba mirando en internet una mujer que estaba con un palo queriendo golpear un tubo de una televisión. Y muchos le decían, tené cuidado porque el tubo ese va a explotar y te van a saltar los vidrios. Entonces, después que vi cientos de comentarios con eso, porque lo hacía como un chiste, yo le puse, los tubos de televisión no explotan, sino implotan. Los vidrios no salen hacia afuera, sino hacia adentro. Los tubos de televisión no explotan, sino implotan. Y muchas veces, en la vida de nosotros, nos pasa algo similar. Cuando nosotros no confesamos y hacemos como Job un mensaje que a veces la vida es difícil y nos tocan cosas y situaciones difíciles, pero cuando confesamos y contamos esas situaciones no las guardamos acá adentro y decimos, bueno, y sí, y le preguntan, ¿cómo estás pasando? Bien, y hace una cara de contento cuando está mal. Es decir, estoy pasando por pruebas, estoy pasando por dificultades, como Job lo declara, pero sé que Dios al final me va a coronar. Pero sé. Y entonces, vemos todas estas cosas que a Job le pasó, pero yo recordé esa historia mientras estaba leyendo allí, esta semana leí todo el capítulo de Job. Allí había un señor paralítico en el estanque de Bethesda y el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Como si yo les preguntase a ustedes, ¿ustedes tienen problemas? ¿Quieren que Dios les solucione los problemas? Claro que sí, como aquel paralítico. Y entonces vemos, si nosotros nos movemos a la historia allí de Job, vemos que Job estaba tranquilo a pesar de la situación. Pero yo les quería hacer una analogía. Supongamos que nosotros dicen, bueno, miren, tienen un viaje, les vamos a regalar un viaje, tienen que hacer un viaje en avión. Y bueno, qué lindo, bueno, van a ir de vacaciones una semana a donde ustedes quieran. Bárbaro, qué lindo. Pero resulta que cuando nos sentamos, entramos, vamos, hacemos migraciones, pasamos, entramos en el túnel que nos lleva a la puerta del avión, nos sentamos al avión y vemos
Supongamos que llega por allí el piloto. El piloto del avión llega triste al lugar, dice, tuve problemas familiares, tengo algunos problemas, no sé cómo voy a manejar. ¿Con qué tranquilidad viaja usted? Sabiendo que el avión sube a 10.000 metros de altura. El piloto jamás hace eso. Si no, yo no lo he visto, pero de todas las veces que he volado, veo que su discurso lo hace como riéndose, como sonriente. Que tengan un excelente día. Vamos a tener algunas. Yo me acuerdo en un viaje que el piloto dijo, vamos a tener algún pequeño tormentita en el camino, pero lo vamos a poder sobrellevar. Y esa tormentita se transformó en una tormentota. Y el avión subía y bajaba de altura y prendían la lucecita y apagaban. Y en la vida nos pasa como en ese viaje. A veces tenemos cielo despejado, salimos y es todo bárbaro. Y a veces el avión tiende a subir y tiende a bajar, tiende a subir y tiende a bajar. Y tenemos dificultades. Pero yo les quiero leer aquí algo que dice en Job 42, donde está terminando el capítulo. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Y muchas veces nosotros estamos afligidos y estamos tristes, pero el Señor dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él oró por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que él había perdido. Y muchas veces nosotros estamos en una situación difícil, pero al final de la historia, él la va a validar. Y yo me acuerdo de haber visto hace unos años atrás un mensaje traducido de Jimmy Swaggart. Dice que él estaba allí en Australia, dice que estaba en Australia y él no sabía nadar. Se metió, dice que allí, en el océano, dice que se metió y flotaba con mucha facilidad, entonces se quedó flotando y mirando para arriba. Y en un momento se da cuenta y se endereza y se da cuenta que no toca pie. ¿Y qué hace la mayoría de los que no saben nadar? Empiezan a preocuparse, a enloquecerse y a hacer lo que puedan para salir hacia adelante. Y dice que en un momento sintió de Dios que se quedara quieto, porque se podía ahogar luchando como loco, o se podía ahogar quedándose quieto también. Entonces dice, me quedé quieto, y dice, la marea poco a poco me fue llevando hasta que llegué a la orilla nuevamente. Y dice, a donde pude dar pie, y bueno, por eso doy el testimonio de lo que me sucedió. Y muchas veces nosotros estamos preocupados, por eso lo quería traer a reflexión. Muchas veces nosotros estamos preocupados en las cosas que nosotros podemos hacer. Intentamos hacer una cosa, intentamos hacer la otra, pero ¿qué tenemos que hacer? Estar confiando en Dios. Tener nuestra esperanza, como a Job le decían, ¿maldice a tu Dios? No, ¿por qué? Yo tengo la confianza puesta en Él. Y Job estaba pasando calamidades de verdad. No como nosotros que nos quejamos porque por una hora no tenemos agua en casa. Él estaba pasando dificultades en serio, estaba pasando problemas en serio, y ese mismo Job es bendecido porque dice aquí en el 42:10, y quitó Jehová la aflicción de Job. Muchas veces estamos afligidos. Antes cantábamos una canción, dice, si te sientes afligido y no puedes alabar a Dios, si te sientes opresionado sobre las huestes de Satanás, si te sientes ser tentado y no sabes a dónde ir, solo dobla tus rodillas y glorifica al Señor.
porque dice la parte del coro, porque en medio de tus problemas Él está, porque en Cristo hay poder, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder. Y nosotros estamos afligidos, pero como dice esa canción, y lo dice aquí a raíz de esta palabra de Job, hay que doblar las rodillas y saber que Él no es el piloto del avión que está en total control de la situación. Está en total control. Y yo les quería leer por último aquí, para que no se nos vaya del tiempo que tenemos para poder grabar, que me acompañen en la lectura en 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios 5, y vamos a arrancar desde el versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, está, lo habla en presente, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Se acuerdan? Yo cuando me bauticé allí en el arroyito que estaba saliendo del General, cantamos una canción. Mis pecados ya borrados son, mis pecados ya borrados son echados en el fondo del profundo mar. Mis pecados ya borrados son. Y acá vemos que el Señor dice que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomando en cuenta los pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores. Lo leemos aquí, versículo 20. Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no se le conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que sabemos que en las tribulaciones problemas vamos a tener. Como siempre, mensaje por medio, o a veces en algunos mensajes, el Señor nos promete una cosa. Él nos promete ayudar, pero dice, van a tener problemas. Dice, en el mundo tendrán aflicciones. Si vemos la historia de Job, en el mundo tuvo problemas, pero confiado. Estad confiados porque yo he vencido al mundo. Y si tenemos un Dios que venció al mundo, un Dios que es un Dios amoroso, yo le voy a hacer parecida a la historia del pastor este. A mí me pasó una vez algo. Yo estaba en Piriápolis, tendría unos 11 años, una cosa así, para darle una idea. Y yo tampoco sabía nadar. Y me acuerdo que me empecé a meter entre las olas. Y estábamos allí, mi abuela se sentaba en una playita
Y nosotros habíamos ido con mis padres a ese lugar y yo me puse del costado de un espigón que había y me puse ahí porque mi abuela se bañaba en una playita donde el agua subía y bajaba un poquito nomás. Pero yo me metí donde había olas. Y nosotros en la vida hacemos así, nos metemos muchas veces donde las olas son más grandes. Y bueno, me metí en las olas hasta que en un momento se ve que me pegué con alguna piedra o algo y empecé a sangrar y empecé a darme cuenta que ya no llegaba y que el agua hacía glu, 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 y el agua me pasaba por arriba. Y en ese momento empecé a gritar y me acuerdo que mi abuela y mi madre me vieron y mi padre me fue al rescate a sacarme de ahí. Y mi padre me sacó allí con la mano para afuera. Y allá llegué, habiendo tragado unos cuantos litros de agua, salí afuera y digo, pero ¿saben qué? ¿Cuál fue la alegría? Porque muchas veces nosotros tenemos problemas. Pero cuando yo vi venir a mi padre y vi que me agarró de la mano y me sacó para afuera, ese momento, nosotros en la vida tenemos esa situación. Estamos hundiéndonos y estamos bajo el agua, pero tenemos un Dios que nos da el brazo así, nos da el brazo y nos saca para afuera. ¿Y cuántas veces nosotros queremos, no, pero Señor, pero... Y hay muchas veces que nos pasan cosas feas y nos pasan dificultades, pero tenemos un Dios amoroso, tenemos a un Padre bueno que nos va y nos rescata para que nosotros no nos ahoguemos. Nos pasan dificultades y las olas nos pasan por encima y muchas veces tenemos grandes problemas, pero tenemos la confianza plena en Dios. Tenemos una confianza plena en Él, como usted si quiere ver un momento de dificultad, lea todo el capítulo de Job y va a ver lo que le pasó a ese hombre. Y en ningún momento dudó que Dios estaba en control. En ningún momento. Léanlo y analícenlo y se van a dar cuenta que en ningún momento él temió porque sabía que Dios estaba en total control. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente y que por más que tengamos problemas y dificultades, tengamos nuestra mirada siempre puesta en Él. Que Dios les bendiga.